agua, almas atentas y buscadoras de la verdadera comunicación. Soy Naomi, y desde este espacio donde el silencio no es vacío, sino una invitación a la escucha profunda, les doy una muy cálida y sentida bienvenida a Encanto Minimalista. Hoy quiero que nos adentremos en un arte sutil pero inmensamente poderoso, uno que a menudo olvidamos en nuestro mundo ruidoso y acelerado, el arte de escuchar lo que no se dice, de encontrar la elocuencia en la quietud. Exploraremos juntos el concepto japonés de Seiyaku, esa tranquilidad profunda y activa, y descubriremos cómo su sabiduría puede transformar nuestra forma de comunicarnos, de conectar con los demás y, en última instancia, de entendernos a nosotros mismos. Recuerdo una conversación con mi abuela Akiko. Yo era joven y le contaba, con gran agitación, un problema que me aquejaba, llenando el aire con un torrente de palabras, quejas y miedos. Ella me escuchó en silencio, con una atención serena y profunda, sus ojos fijos en los míos, asintiendo de vez en cuando. Cuando finalmente me quedé sin aliento, exhausta por mi propio monólogo, esperaba de ella un consejo, una solución, una avalancha de palabras de consuelo. En cambio, permaneció en silencio unos instantes más, un silencio que no era incómodo ni vacío, sino lleno de una comprensión tácita. Luego, con una voz suave, me hizo una sola pregunta, una pregunta simple pero increíblemente perspicaz, que me llevó a ver mi problema desde una perspectiva completamente nueva y a encontrar mi propia respuesta. En ese momento, comprendí que el silencio de mi abuela no había sido pasividad, sino una forma activa de escucha, un espacio que me permitió escucharme a mí misma y encontrar mi propia claridad. Ese fue mi primer encuentro consciente con el poder del Seiyaku. En nuestra sociedad moderna, a menudo valoramos la elocuencia verbal por encima de todo. Llenamos las conversaciones con nuestras propias opiniones, interrumpimos antes de que el otro termine, y tememos los silencios como si fueran un vacío incómodo que hay que llenar a toda costa. En el mundo digital, la comunicación es aún más fragmentada y ruidosa. Mensajes instantáneos, emojis, titulares llamativos, un flujo constante de información que rara vez nos permite una pausa para la reflexión o una escucha verdaderamente profunda. Como resultado, muchas veces nos sentimos incomprendidos, desconectados, y nuestras relaciones se resienten por la falta de una comunicación auténtica. El minimalismo japonés, con su énfasis en la esencia, la intención y la eliminación de lo superfluo, nos ofrece una guía invaluable para redescubrir el poder del silencio elocuente. Nos enseña que a veces las palabras más importantes son las que no se dicen y que la verdadera conexión nace no del ruido, sino de la quietud compartida. Hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones y prácticas inspiradas en esta filosofía para aprender a cultivar el Seiyaku en nuestras vidas y a escuchar con el corazón, descubriendo así una nueva dimensión de entendimiento y conexión en un mundo que necesita desesperadamente más silencio y menos ruido. Una de las primeras y más transformadoras lecciones que el Seiyaku nos ofrece es el arte de la escucha activa y empática, aprendiendo a silenciar nuestro propio diálogo interno para poder recibir verdaderamente el mensaje del otro, tanto verbal como no verbal. A menudo cuando alguien nos habla, en lugar de escuchar con atención plena, estamos ocupados formulando nuestra respuesta, juzgando lo que se dice o esperando nuestro turno para hablar. Este ruido mental nos impide conectar genuinamente con la persona que tenemos delante y comprender la totalidad de su mensaje. La práctica del Seiyaku en la conversación implica crear un espacio interior de silencio y receptividad, donde podamos acoger las palabras del otro sin interrupciones, prestando atención no solo a lo que dice, sino también a cómo lo dice, su tono de voz, su lenguaje corporal, las emociones que subyacen a sus palabras. En la cultura japonesa, a menudo se valora más la capacidad de leer el aire, kuki woyomu, de percibir las señales no verbales y los sentimientos implícitos que la simple elocuencia verbal. Pienso en Javier, un joven directivo de una empresa en Ciudad de México que, a pesar de ser muy inteligente y articulado, tenía dificultades en sus relaciones profesionales y personales.
Sus colegas y amigos a menudo se sentían no escuchados por él, ya que tendía a interrumpir, a dar soluciones rápidas antes de comprender el problema, o a desviar la conversación hacia sus propias experiencias. Siento que la gente se aleja de mí, Naomi, y no entiendo por qué, me confesó con frustración. Le sugerí que comenzara a practicar la escucha silenciosa, que en sus próximas conversaciones se propusiera conscientemente no interrumpir, mantener el contacto visual y simplemente escuchar con la intención de comprender, no de responder inmediatamente. Que hiciera preguntas abiertas para profundizar en lo que el otro sentía o pensaba, en lugar de imponer su propio punto de vista. Al principio le resultó increíblemente difícil. Sentía el impulso constante de intervenir, pero con la práctica comenzó a notar un cambio. «Es asombroso, Naomi», me dijo. «Al callarme yo, la gente se abre mucho más. Descubro cosas que antes ni imaginaba. Mis relaciones han mejorado notablemente y siento que por primera vez estoy conectando de verdad con las personas». La escucha activa y silenciosa no es pasividad. Es un acto de profundo respeto y generosidad que abre las puertas a una comunicación mucho más rica y auténtica. Esta capacidad de escuchar al otro se complementa con la valentía de abrazar los silencios en la conversación, reconociéndolos no como vacíos incómodos, sino como pausas necesarias para la reflexión, la asimilación y la emergencia de una comprensión más profunda. En muchas culturas occidentales, los silencios en una conversación suelen generar ansiedad. Nos apresuramos a llenarlos con palabras triviales, con comentarios nerviosos, por temor a que se interpreten como falta de interés, aburrimiento o tensión. Sin embargo, en la tradición japonesa, el silencio, chinmoku, a menudo se considera una parte integral y significativa de la comunicación. Un silencio puede indicar respeto, reflexión profunda, acuerdo tácito o incluso una emoción demasiado intensa para ser expresada con palabras. Aprender a estar cómodos con el silencio, a permitir que las pausas respiren, puede enriquecer enormemente nuestras interacciones. Isabel, una psicóloga de Madrid, me contaba que en sus sesiones terapéuticas a menudo luchaba contra la tentación de llenar los silencios de sus pacientes con preguntas o interpretaciones. Temía que se sintieran incómodos o que pensaran que ella no sabía qué decir. Sin embargo, al explorar el concepto de Seiyaku, comenzó a experimentar con permitir que esos silencios se prolongaran un poco más. Descubrió que a menudo era precisamente en esos momentos de quietud, cuando sus pacientes llegaban a comprensiones más profundas, cuando emergían emociones reprimidas o cuando encontraban sus propias palabras para expresar lo que realmente les sucedía. El silencio se ha convertido en una de mis herramientas terapéuticas más poderosas, Naomi, me compartió. Ya no lo temo. Lo acojo como un espacio sagrado donde la verdadera sanación puede ocurrir. En nuestras conversaciones cotidianas, también podemos aprender a valorar el silencio. Cuando alguien nos cuenta algo importante, en lugar de apresurarnos a responder, podemos hacer una pausa, respirar y permitir que sus palabras resuenen en nosotros. Ese silencio puede transmitir mucho más apoyo y comprensión que una respuesta apresurada. El Seiyaku también nos invita a cultivar la introspección y el autoconocimiento a través del silencio personal, creando espacios en nuestra vida para escuchar nuestra propia voz interior, nuestras necesidades, nuestros anhelos y nuestra sabiduría intuitiva. En un mundo que constantemente nos bombardea con estímulos externos y opiniones ajenas, es fácil perder el contacto con nosotros mismos, con lo que realmente sentimos y pensamos. El ruido exterior a menudo ahoga nuestra brújula interna. Dedicar tiempo regularmente al silencio y a la quietud, ya sea a través de la meditación, de paseos solitarios por la naturaleza o simplemente de momentos de desconexión sin distracciones, es esencial para reconectar con nuestra esencia, para escuchar los mensajes de nuestro cuerpo y de nuestra alma y para tomar decisiones más alineadas con nuestro verdadero ser. Pensemos en la práctica del zazen, la meditación sentada del zen, que es fundamentalmente un ejercicio de sentarse en silencio con uno mismo, observando sin juicio el flujo de la propia conciencia. Conocí a Daniel, un talentoso músico de Buenos Aires, que se sentía creativamente bloqueado y desconectado de su pasión. Pasaba horas consumiendo música de otros artistas,
leyendo críticas, comparándose, pero cuando intentaba componer, su mente se quedaba en blanco o se llenaba de dudas. Le sugerí que incorporara en su rutina diaria periodos de silencio creativo, momentos en los que se alejara de toda influencia externa, apagara la música, el móvil, el ordenador, y simplemente se sentara con su instrumento en silencio, sin la presión de crear nada, solo permitiéndose estar, escuchar el silencio y ver qué surgía de ese espacio interior. Al principio le resultó difícil, la mente buscaba estímulos, pero gradualmente, en esos momentos de quietud, comenzaron a brotar melodías, ideas, emociones que sentía que venían de un lugar muy profundo y auténtico de sí mismo. Es como si el silencio hubiera limpiado el canal, Naomi, me dijo. He vuelto a escuchar mi propia música, la que nace de mi alma, no de la imitación o la comparación. Dedica tiempo cada día a estar en silencio contigo mismo. Escucha los latidos de tu corazón, el ritmo de tu respiración. ¿Qué te está diciendo tu cuerpo? ¿Qué anhela tu espíritu? En el silencio, a menudo encontramos las respuestas más importantes. La sabiduría del Seiyaku también se manifiesta en la capacidad de comunicar de manera más concisa, precisa y significativa, eligiendo nuestras palabras con cuidado y reconociendo que, a veces, menos es más. En una cultura que a menudo valora la verbosidad y la elocuencia florida, el minimalismo japonés nos recuerda el poder de la palabra justa, de la expresión esencial. Un haiku, con su brevedad y su capacidad de evocar imágenes y emociones profundas con tan solo 17 sílabas, es un ejemplo perfecto de esta economía expresiva. Cuando hablamos menos pero con mayor intención, nuestras palabras adquieren más peso y son escuchadas con mayor atención. El silencio que precede y sigue a una palabra importante puede amplificar su impacto. Pienso en Laura, una ejecutiva de Lima, Perú, que en las reuniones de trabajo tendía a hablar mucho, a dar largos discursos, a menudo repitiendo ideas, por temor a no ser escuchada o a no parecer lo suficientemente preparada. Sin embargo, notaba que sus colegas a menudo se desconectaban o no captaban el mensaje principal. Le sugerí que practicara la comunicación esencial, que antes de hablar se tomara un momento para clarificar en su mente el punto clave que quería transmitir, que eliminara las palabras innecesarias, las divagaciones, que aprendiera a usar las pausas y el silencio para dar énfasis a sus ideas. Al principio me sentía vulnerable al hablar menos, Naomi, me confesó, pero he descubierto que mis intervenciones son ahora mucho más impactantes y respetadas. La gente me escucha con más atención y mis ideas se entienden mejor. He aprendido que la claridad y la concisión son mucho más poderosas que la verborrea. Antes de hablar, pregúntate, ¿es esto realmente necesario? ¿Es claro? ¿Aporta valor? A veces, el mensaje más poderoso es el que se entrega con la menor cantidad de palabras, pero con la mayor intención. Finalmente, el Seiyaku nos enseña la importancia de encontrar y cultivar espacios de quietud física y mental en nuestro entorno y en nuestra vida diaria, creando refugios de paz donde podamos recargarnos y reconectar con la serenidad, incluso en medio del caos urbano. Así como un jardín japonés cuidadosamente diseñado, con sus elementos de agua, piedra y vegetación dispuestos en armonía, puede ser un oasis de tranquilidad en medio de una ciudad bulliciosa, nosotros también podemos crear pequeños santuarios de silencio en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo e incluso en nuestros propios hábitos. Puede ser un rincón de lectura tranquilo, un momento para disfrutar de una taza de té en silencio, la práctica de apagar los dispositivos electrónicos 1 hora antes de dormir, o simplemente la elección consciente de caminar por calles menos ruidosas. Miguel, un joven estudiante de Santiago de Chile, que vivía en un apartamento pequeño y ruidoso cerca de una avenida principal, se sentía constantemente estresado y con dificultades para concentrarse. Le sugerí que intentara crear un microclima de Seiyaku en su propia habitación, que utilizara auriculares con cancelación de ruido para estudiar o meditar, que colocara plantas para añadir un toque de naturaleza y absorber algo del sonido, que dedicara unos minutos cada día a ordenar y despejar su espacio visual, y que buscara momentos para escapar al parque cercano
y simplemente sentarse bajo un árbol. Esos pequeños cambios han marcado una gran diferencia, Naomi, me dijo. Aunque el ruido de la ciudad sigue ahí fuera, he aprendido a crear mis propias islas de calma. Y eso me ha dado una sensación de control y de paz que no tenía antes. No siempre podemos controlar el ruido del mundo exterior, pero sí podemos cultivar la quietud en nuestro interior y en los espacios que habitamos. Busca activamente esos momentos y esos lugares que te permitan desconectar del estruendo y conectar con el silencio que restaura. Mis queridos amigos, el Seiyaku, esa tranquilidad profunda y elocuente, no es una ausencia pasiva de sonido, sino una presencia activa de paz, de escucha y de profunda conexión. En un mundo que nos grita constantemente, que nos exige hablar sin cesar y que teme el vacío, redescubrir el poder del silencio es un acto revolucionario y profundamente sanador. Nos permite escuchar con mayor claridad a los demás, a nosotros mismos y a la sabiduría sutil que emana de la vida misma. Al aprender a escuchar lo que no se dice, al abrazar las pausas en nuestras conversaciones, al cultivar la introspección silenciosa, al comunicarnos con mayor concisión y al crear oasis de quietud en nuestras vidas, no solo reducimos el estrés y la ansiedad, sino que también abrimos la puerta a una comprensión más profunda, a relaciones más auténticas y a una creatividad que florece en el terreno fértil del silencio interior. El Seiyaku nos enseña que la verdadera comunicación y la verdadera sabiduría a menudo residen no en la abundancia de palabras, sino en la calidad de nuestra escucha y en la profundidad de nuestra quietud. Como dice un hermoso proverbio zen que mi abuela Akiko solía meditar en sus momentos de contemplación, Shinjaku Mokunen. Esta frase, que evoca la idea de un silencio profundo y una meditación absorta, nos recuerda que es en la quietud del corazón y de la mente donde encontramos la verdadera esencia de las cosas y la conexión con lo trascendente. Que podamos todos encontrar en el silencio elocuente del Seiyaku un refugio, una guía y una fuente inagotable de paz y sabiduría. Espero de todo corazón que estas reflexiones sobre el poder del Seiyaku japonés les hayan inspirado a buscar y a cultivar más silencio y escucha profunda en sus propias vidas. Si estas ideas han encendido una luz en su interior, les invito con gran alegría a unirse a nuestra comunidad aquí en Encanto Minimalista. Suscríbanse al canal para seguir explorando juntos estos senderos de serenidad, conciencia y conexión auténtica. Y si este mensaje les ha aportado un momento de calma, una nueva perspectiva sobre la comunicación o un impulso para abrazar el silencio, por favor, regálenos un like. Su apoyo nos ayuda inmensamente a que estas semillas de sabiduría silenciosa lleguen a más almas que puedan estar anhelando un respiro en medio del ruido del mundo. Ahora, como siempre, me encantaría leer sus pensamientos, sus experiencias y sus intenciones. Comenten abajo qué forma de practicar el Seiyaku resuena más con ustedes en este momento, o qué pequeño paso están dispuestos a dar esta semana para cultivar más silencio y escucha profunda en sus vidas. Escriban "Escucho el silencio elocuente" si se sienten inspirados a abrazar este camino de comunicación consciente y paz interior. Gracias infinitas por su presencia, su atención y su valiente disposición a escuchar más allá de las palabras. Que encuentren en el silencio la más clara de las voces y la más profunda de las conexiones.